Regresó a lo que había sido su campamento y observó las ruinas. Tenía que hacer un montón de cosas: reconstruir su refugio, encender un nuevo fuego, encontrar comida o hacer los preparativos necesarios para encontrar comida y fabricarse armas. Y tenía que trabajar despacio porque sus costillas se resentían. Lo primero era lo primero. Antes que nada, intentó encontrar hierba seca y ramitas. Luego raspó corteza de un cercano abedul y la deshilachó para hacerle un nido al fuego. Trabajó con calma pero sin respiro y, con su recientemente adquirida destreza, obtuvo el fuego en menos de una hora. Las llamas anularon la humedad de la mañana, crepitaron y, en buena medida, contribuyeron a elevar su ánimo. Y por supuesto que expulsaron a los persistentes mosquitos. Una vez con el fuego funcionando, se fue a buscar madera seca. La lluvia había calado prácticamente toda la madera que pudo encontrar y finalmente localizó cierta cantidad en un grueso árbol de hoja perenne en el que las ramas superiores cubrían las de más abajo, que se mantenían secas. Pasó sus buenos apuros para partirlas, ya que el brazo y los músculos pectorales le impedían hacer mucha fuerza, pero por fin reunió la suficiente como para mantener el fuego ardiendo durante todo el día y toda la noche. Realizada esta tarea, se puso a descansar un momento, reposó que mitigó las molestias de su pecho y luego emprendió el trabajo de arreglar el refugio. Mucha de la madera original de la pared inicial estaba tirada por ahí cerca, y algo más allá de la cresta rocosa encontró una buena porción de la trabazón de troncos todavía intacta. El viento le había arrancado, la había levantado por los aires y le había descargado en lo alto de la cresta. Y Brian se sintió realmente afortunado por no haber muerto, o por no haber sido herido más seriamente, lo que habría significado lo mismo, pensó. Si se hubiese visto imposibilitado para cazar, habría muerto, y si sus lesiones hubiesen revestido una gravedad mayor, no habría sido capaz de cazar. Arrastró a sacudidas y acarreó madera de los alrededores hasta que la pared frontal estuvo una vez más en su sitio. Algo tosca ahora, pero ya la reformaría y mejoraría más adelante. No tuvo dificultad alguna en encontrar ramas de sobra para acomodarse un nuevo jergón. El vendaval había triturado en parte el bosque. Parecía como un gigante que hubiese montado el cólera y hubiese pasado algo así como una impotente trituradora por los árboles que bordeaban la cresta. Pinos enormes habían sido derribados, arrancados de raíz y esparcidos por todos lados. El terreno estaba tan cubierto de maleza, de ramas y copas de árboles incrustadas por tantos lugares que resultaba extremadamente complicado caminar a través de todo aquello. Acarreó los palos y ramas necesarios para su lecho, verdes y aromatizados con el perfume de la savia reciente de las ramas partidas, y por la tarde estaba exhausto, famélico y dolorido, pero ya tenía de nuevo algo parecido a un lugar habitable, un lugar para vivir. Al día siguiente imaginó al mismo tiempo que se tumbaba en medio de la oscuridad. Al día siguiente posiblemente los peces volverían y se podría fabricar un arpón y un nuevo arco y se agenciaría algo de comida. Al día siguiente encontraría comida y limpiaría mejor el campamento y las cosas volverían de una vez a la normalidad después de aquel día absolutamente desquiciante. Volvió el rostro hacia el fuego, ladeó el cuerpo, apoyó la cabeza sobre un brazo y ya empezaba a conciliar el sueño, cuando una imagen se le clavó en la cabeza: la cola de la avioneta asomado fuera del agua. Exacto, la cola asomando fuera.
y en el interior de la avioneta, por algún sitio cerca de la cola, estaba la bolsa de supervivencia. No podía haberse perdido porque el cuerpo principal de la avioneta, el fuselaje, permanecía aún intacto. Esa constituía exactamente la imagen, la cola asomando y la bolsa de supervivencia dentro, que se clavó en su mente cuando se estaba quedando dormido. Abrió los ojos de golpe. Si pudiese llegar hasta la bolsa, pensó. Oh, si pudiese llegar hasta la bolsa. Con toda seguridad habría comida y machetes y cerrillas. Puede que hubiese un saco de dormir. Podría haber aparejos de pesca. Oh, tiene que contener cosas maravillosas. Si pudiese llegar hasta la bolsa y sacar algunas de estas cosas, sería rico. Sería tan rico si pudiera llegar hasta la bolsa. Mañana. Contempló las llamas y sonrió. Mañana lo haré. Todo será mañana. Se durmió un sueño intenso y profundo con la única imagen de la cola de la avioneta asomando en su mente. Un sueño sedante. Por la mañana salió arrastrándose antes de que la claridad se impusiese. Avivió el fuego en aquel gris amanecer y encontró más madera para la jornada, madera cuyo peso apenas sentía porque sus costillas estaban ahora muchísimo mejor. Con el campamento ya limpió de momento por aquel día, miró hacia el lago. Él mismo en parte esperaba que la cola de la avioneta hubiese desaparecido, pero comprobó con sus propios ojos que todavía permanecía ahí. No parecía haberse movido en toda la noche. Miró abajo a sus pies y vio que había unos pocos peces en su corraliza, buscando los minúsculos trocitos de cebo que todavía quedaban desde antes de que llegase el viento. Frenó su impaciencia por poner en seguridad en práctica el plan de la avioneta y tuvo presente su sentido común y todo lo que había aprendido. La comida antes que nada, porque la comida procuraba energía. Primero la comida, luego el pensamiento, a continuación la acción. Tenía ahí pescado a mano y quizá no fuese posible sacar nada de la avioneta después de todo. No era más que un sueño, de momento. Los peces eran reales y su estómago, hasta su nuevo y más reducido estómago actual, le estaba enviando señales desesperadas de que estaba completamente vacío. Fabricó un primer arpón de 2 puntas, pero ahora no se entretuvo en pelar toda la corteza, sino que trabajó únicamente en el extremo puntiagudo. Tardó poco, más o menos 1 hora, y durante todo ese tiempo que estuvo trabajando, se quedó sentado contemplando de vez en cuando la cola de la avioneta que asomaba fuera del agua, mientras no daba reposo a brazos y estaba ensimismado en el proyecto de la avioneta. Cuando terminó el arpón, aunque algo tosco todavía, embutió una pequeña cuña entre las 2 puntas para que quedasen separadas y se encaminó hacia la charca de los peces. No es que hubiese un sinnúmero de peces, pero por lo menos había 10, y escogió uno de los mayores, un pez redondo de casi 15 centímetros de largo, y puso la punta del arpón en el agua. Lo mantuvo ahí y después lo hincó con un rápido movimiento de su muñeca cuando el pez estuvo exactamente bajo la punta. El pez fue hábilmente ensartado y pescó 2 más con idéntica facilidad. A continuación se llevó los 3 arriba al fuego. Ahora disponía de una tabla para el pescado, un trozo de madera que había aplanado con el hacha y que colocaba inclinada muy cerca del fuego para que se asaran los peces. De esta forma no tenía que estar él sosteniendo todo el rato un palo. Dispuso los 3 peces sobre la tabla, los fijó atravesando sus colas con astillas finas que introdujo en las grietas de la tabla de asar y la apuntaló muy próximo a las brasas incandescentes. A los pocos minutos los peces estaban crepitando y tostándose con el fuerte calor y, en cuanto estuvieron a punto, cuando ya no pudo soportar por más tiempo su olor, extrajo la humeante carne bajo la piel suelta y se la comió. Los peces no lo
saquearon, ni mucho menos. La carne de pescado era demasiado ligera como para eso, pero le dieron energía. Podía notarlo recorriendo sus brazos y piernas y empezó a trabajar en el plan de la avioneta. Mientras estuvo elaborando el arpón, había decidido que lo que tenía que hacer era una balsa. Conducirla a empujones hasta la avioneta y sujetarla ahí como una base de operaciones. Tendría que buscar la forma de penetrar en el interior de la avioneta por la cola, practicando un orificio, cortando o arrancando alguna parte. Pero hiciera lo que hiciera, necesitaría algún tipo de base de operaciones, una balsa. Lo que con gran pesar descubrió que era mucho más fácil de decir de que llevar a la práctica. Había una infinidad de troncos para doquier. La orilla estaba atestada de hienos sueltos, verdes y secos, derribados y esparcidos por todos sitios debido al tornado, y resultó muy fácil encontrar 4 de ellos aproximadamente de la misma longitud y colocarlos juntos. El problema empezaba a la hora de intentar sujetarlos unidos. Sin cuerdas ni travesaños ni clavos, los troncos resbalaban y se separaban. Intentó unirles entrelazándolos entre sí, nada parecía resultar, y el caso era que necesitaba una plataforma estable para poder llevar a cabo su plan. Aquello era un fiasco y por unos instantes llegó a perder los nervios, como hubiese hecho en el pasado, cuando era otra persona. Llegado a ese extremo, se sentó en la playa y analizó el problema otra vez. Tenía que utilizar su ingenio. Eso era cuanto se necesitaba para resolver los problemas, solo ingenio. Entonces fue cuando le vino la ocurrencia. Los troncos que habían escogido eran lisos y redondos y carecían de ramas. Lo que verdaderamente necesitaba eran troncos con ramas laterales. De este modo podría entrelazar las ramas de un tronco con las ramas de los otros y entretejerlos todos juntos de la misma forma que había operado con la pared parapeto del refugio, con la tapadera del estante de la comida y con el bastidor del estanque de los peces. Echó un vistazo por la zona de la playa y descubrió 4 copas de árbol tronchadas por el vendaval. Tenía muchas ramas, las arrastró hasta su zona de trabajo al borde del agua y las alineó todas juntas. Esto le ocupó la mayor parte del día. Las ramas salían de los troncos a su aire en completo desorden y tendría que cortar una para tejer un entrelazado y después otra de otro tronco para enlazarla con la primera. Luego otra de un tercer tronco para sujetarla en medio. Pero al fin, a media tarde, ya lo había terminado todo, y la balsa, que bautizó como Escobitronco 1 por su aspecto, estaba bien trabada cuando la empujó desde la playa hasta el agua. Flotaba bien, aunque algo hundida en el agua, y empezó a avanzar hacia el avión dominado por el nerviosísimo. No podía ponerse en pie encima, pero nadaría pegado a su lado. Ya le llegaba el agua más arriba del pecho cuando se dio cuenta que no tenía nada para sujetar la balsa a la avioneta. Necesitaba algún tipo de atadura para fijarla en un sitio desde que podría maniobrar. Y se quedó bloqueado unos instantes. Carecía de cuerda, únicamente disponía del cordel del arco y el otro cordón partido en 2 trozos para los 2 zapatillas de tenis, ya que estaban para el arrastre, dejando asomar los dedos por las punteras. Luego se acordó de su cazadora y encontró la parte desgarrada que utilizaba como carcaj para las flechas. La cortó en estrechas tiras y las anudó unas con otras hasta formar una pequeña soga de 1,5 metros de largo. No era resistente. No podría utilizarla para colgarse como Tarzán y columpiarse, pero mantendría aferrada la balsa a la avioneta.
Una vez más, deslizó la balsa hacia la playa y entró en el lago hasta que el agua le llegó a la altura del pecho. Había dejado las deportivas en el refugio y cuando notó cómo se colaba barro entre los dedos de los pies, dio un impulso apoyándose en el fondo y empezó a nadar. Mientras avanzaba empujando la balsa, se imaginó estar empujando un portaaviones. Todas las ramas que sobresalían por la parte de abajo obstaculizaban y frenaban el avance, y hasta los mismos troncos se resistían en cada impulso. No había adelantado ni 7 metros cuando cayó en la cuenta de que iba a resultar mucho más difícil de lo que creía arrastrar la balsa hacia el aparato. Apenas se movía y se mantenía ese ritmo, arribaría a la avioneta al anochecer. Tomó la determinación de dar la vuelta otra vez, dejar transcurrir la noche y empezar temprano por la mañana. Sacó de nuevo la balsa a la arena y la sacudió con las manos para limpiarla y secarla. Paciencia. Estaba mejor ahora, pero la impaciencia todavía lo reconcomía un poco. Así que se sentó en el borde de su estanque de peces con su nuevo arpón y espetó 3 peces más. Los asó y se les comió, con lo que transcurrió el tiempo hasta que se hizo oscuro. Acarreó también más madera a su refugio, inacabable madera, y luego descansó y contempló la puesta del sol sobre los árboles que resultaban detrás de la cresta. El oeste, pensó. Estaba contemplando la puesta del sol por el oeste. Y esa otra dirección era el norte, donde se encontraba su padre. Y por allá está el este y por allá el sur. Y algún lugar entre el sur y el este se arraigaría su madre. Seguramente habrían dado la noticia por televisión. Podía imaginarse más fácilmente a su madre haciendo cosas que a su padre, porque nunca había estado donde se encontraba su padre ahora. Conocía a la perfección todo lo concerniente al modo de vivir de su madre. Tendría el pequeño televisor en el mostrador de la cocina y estaría viendo el telediario y comentando el lamentable estado del mundo o lo mono que resultaba algún pequeñín de los anuncios, haciendo comentarios y ruidos, cocinando al son del volumen del televisor. Cambió repentinamente sus cavilaciones y las centró de nuevo en el lago. Había una apabullante belleza ahí, una belleza casi increíble. El sol iluminaba esplendorosamente el cielo, pareció incluso agarrándose con aquel color menguante, y aquel color cayó rodado sobre el agua del lago, iluminó los árboles. Era de una asombrosa belleza, y deseó poder compartirla con alguien y decir: mira ahí, allá enfrente, y observa eso. Pero incluso solo aquello era bonito y reavivó el fuego para cortar el frío de la noche. Aquí está otra vez, pensó, ese tardío frío de verano en el aire, el olor de otoño. Se fue a dormir imaginándose una pregunta al revés. No sabía si alguna vez podría salir de aquella situación. No podía suponer cómo sería siquiera. Pero si de alguna forma conseguía volver a casa y vivir igual que antes, pasaría exactamente lo contrario. Estaría viendo la televisión y pensaría de repente en esta puesta del sol tras la cresta y se preguntaría por el color que tenía el lago. Sueño. Por la mañana el frío era más penetrante y podía ver las diminutas espirales de vapor que despedía su aliento. Echó leña al fuego y sopló hasta que brotaron llamas, las avivó hasta que ardieron solas y bajó al lago. Cuando empezó a vadear, notó el agua templada, posiblemente por contraste con el aire tan frío. Se aseguró de que el hacha estaba todavía en su cinturón y de que la balsa permanecía bien trabada.
Luego se puso a empujar la balsa y a nadar en dirección a la cola de la avioneta, propinando grandes patadas al agua. Igual que la otra vez, resultaba complicado avanzar. En cierto momento se levantó una brisa vuelta que soplaba contra él y le produjo la impresión de quedarse fijo sin adelantar. Y, antes de que se acercara a la cola a suficiente distancia como para distinguir los remaches en el aluminio, ya había empujado y pataleado más de 2 horas. Estaba casi extenuado y pensó en dedicar un momento a pescar algo a desayunar. Estaba arrugado como una pasa y deseoso de un descanso. La cola le pareció más grande cuando la tuvo cerca, dejando a la vista una parte considerable del plano fijo de deriva y más o menos la mitad de los timones de profundidad. Tan solo una pequeña parte del lomo de fuselaje, el cuerpo de la avioneta que empalmaba con la cola, sobresalía del agua, un simple resalte curvado de aluminio. Al principio no daba con ningún sitio al que atar la balsa, pero recorrió los timones de profundidad de un extremo a otro y encontró una rendija que se abría en la articulación de la bisagra a través de la cual podía introducir su cuerda. Cuando tuvo aferrada la balsa, se subió encima de ella y se tumbó de espaldas durante 15 minutos, descansando y dejando que el sol lo calentara. Para tener la mínima posibilidad de éxito, debía estar en plena forma antes de empezar. Tenía que entrar dentro de la avioneta de algún modo. Todas las aberturas, incluida la pequeña escotilla de carga trasera, se encontraban bajo el agua, así que no podía acceder a ellas sin bucear para introducirse en la panza de la avioneta, donde quedaría atrapado. El simple pensamiento lo hizo estremecerse y entonces se acordó de lo que había en la parte delantera de la avioneta. Hundido en el fondo del lago, todavía atrapado en su asiento, estaba el cuerpo del piloto. Sentado en medio del agua, Brian podía verlo. Este hombretón con el caballo ondeando por la corriente de agua, los ojos abiertos. Pensó, para ahora mismo, para ese pensamiento. Estuvo en un tris de regresar a nado a la orilla y olvidarse de todo el asunto, pero el recuerdo de equipo de supervivencia lo contuvo. Si pudiese sacarlo afuera, aunque nada más fuese llegar hasta él y poder sacar algo afuera, un terrón de azúcar. Solo eso, solo un terrón de azúcar. Solo por eso valdría la pena. Pero, ¿cómo colarse en el interior de la avioneta? Soltó la balsa y la empujó alrededor de la avioneta. No había ninguna abertura. 3 veces metió la cabeza en el agua y abrió los ojos y miró por allá abajo. El agua estaba turbia, pero aún podía ver hasta unos 2 metros más o menos y no había a la vista ningún modo de entrar. Estaba bloqueado.